Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un verdadero placer tenerlos aquí una vez más, sintiendo esa energía que nos une a través de la pantalla. Hoy, tenemos en el aire una noticia que, para ser honestos, ha tomado a muchísimos por sorpresa, ha generado un revuelo palpable, y es que vamos a hablar de algo que ya no es un rumor, sino una confirmación oficial: la relación entre el oficial Halil Ibrahim y la carismática Esla Amor. Sí, han leído y escuchado bien. Al principio, cuando las primeras chispas comenzaron a encenderse en el vasto universo de las redes sociales, muchos lo desestimamos como un simple murmullo más, un chisme efímero destinado a desvanecerse. Pero la realidad ha superado cualquier expectativa, y la noticia ha explotado con una fuerza inesperada, confirmada de una manera que pocos, si es que alguien, anticiparon. Así que prepárense, porque vamos a desglosar meticulosamente todo lo que sabemos hasta ahora sobre esta pareja que, francamente, ha surgido de la manera más inesperada. Y antes de sumergirnos de lleno en esta emocionante revelación, en este torbellino de confirmaciones y sorpresas, les recuerdo con el cariño de siempre que si aún no forman parte de nuestra comunidad, si aún no han pulsado ese botón de suscribirse, este es, sin duda, el momento perfecto para hacerlo. Denle clic, activen esa campanita que tanto nos ayuda, y así se asegurarán de no perderse absolutamente ninguna de nuestras actualizaciones. Créanme, tenemos una cantidad impresionante de contenido interesante y, a menudo, sorprendente preparado para ustedes. La noticia de la relación entre el oficial Halil Ibrahim y Esla Amor ha sido, sin exagerar, como un terremoto que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento y las redes sociales. Durante semanas, lo único que habíamos presenciado eran destellos, rumores fugaces, especulaciones alimentadas por sutiles interacciones en línea que podían interpretarse de mil maneras y avistamientos esporádicos captados por cámaras indiscretas. Parecía que estábamos atrapados en un ciclo de quizás, de a ver si es verdad. Pero hoy, esa etapa de misterio, esa niebla de incertidumbre, ha llegado a su fin. La confirmación oficial ha aterrizado, y lo ha hecho de una manera que ha dejado a muchos con la boca abierta, con los ojos como platos. No se trata de una declaración vaga, de un depende, sino de una confirmación rotunda, sólida, que parece sellar una relación que, para la gran mayoría, ha surgido de la nada, como un oasis en medio del desierto mediático. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el panorama, es importante contextualizar. El oficial Halil Ibrahim es una figura pública cuya trayectoria es conocida por su dedicación, su profesionalismo, a menudo asociado con situaciones de servicio, de responsabilidad, y que generalmente mantiene un perfil público bastante reservado. Su vida privada, por decirlo suavemente, es un territorio poco explorado. Por otro lado, Esla Amor es una personalidad que ha ganado una notoria presencia en diferentes ámbitos, con una trayectoria que a menudo se asocia con el vibrante mundo artístico, el espectáculo, y una energía que contagia. La aparente disparidad entre sus mundos, entre sus trayectorias, es precisamente lo que hace que esta unión sea tan intrigante, tan fascinante y, como decíamos, tan sorprendentemente inesperada. ¿Cómo fue posible que estos dos mundos tan distintos colisionaran? ¿Qué fuerza invisible tejió esta conexión? Las primeras señales, cuando aún estábamos en la fase de rumor, comenzaron a circular de una forma increíblemente discreta. Eran migas de pan, pequeños detalles que, si los juntabas, podían empezar a contar una historia. Hablamos de pequeños me gusta estratégicos en publicaciones, comentarios fugaces que en su momento podían ser interpretados como mera cortesía o, en el mejor de los casos, como una amistad incipiente. Y cómo olvidar esos encuentros captados por las omnipresentes cámaras indiscretas, esos momentos que en aquel entonces parecían simples coincidencias, giros del destino sin mayor importancia. Sin embargo, la suma de estos pequeños detalles, de estas piezas de un rompecabezas, fue gradualmente creando una narrativa que muchos prefirieron ignorar, atribuyéndola a la imaginación colectiva, a esa necesidad humana de encontrar historias donde quizás no las hay, o simplemente a la búsqueda inherente de noticias sensacionalistas. Pero como suele suceder en la vida, la realidad, tozuda y a menudo más sorprendente que la ficción, terminó imponiéndose, y esos pequeños indicios, esas señales tenues, eran, de hecho, los precursores silenciosos de algo mucho más sólido, mucho más real. El momento clave, el punto de inflexión, la señal inequívoca de que esto iba en serio, llegó, como es habitual en esta era digital que nos consume, a través de las redes sociales. No fue un comunicado de prensa formal, ni una entrevista exclusiva. Se trató de una publicación conjunta o tal vez de una declaración compartida,
donde ambos, a través de sus respectivas plataformas, sin dejar el menor resquicio a la duda, sellaron su relación. Lo que hasta entonces era un susurro o un murmullo en los pasillos virtuales, se convirtió en un grito público, en una declaración de intenciones. La forma en que se presentó esta confirmación es también digna de un análisis detallado. No se sintió forzada, ni improvisada, ni mucho menos una reacción a la presión de los rumores. Al contrario, transmitía una profunda sensación de autenticidad, de haber tomado una decisión meditada, pensada, para hacer público su vínculo con el mundo. Profundicemos un poco más en el perfil de cada uno de ellos, porque es ahí donde reside gran parte del enigma y del atractivo. El oficial Halil Ibrahim ha mantenido, hasta este momento, un perfil extraordinariamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Su labor, su dedicación a su profesión, su compromiso con el servicio, suelen ser el centro de atención pública, el foco de las noticias que lo involucran. Por ello, cualquier incursión suya en el ámbito romántico, y más aún cuando esta incursión involucra a una figura tan visible y carismática como es la Amor, genera un interés particular, casi antropológico. ¿Cómo ha logrado la Amor con su vibrante presencia, captar la atención de alguien tan aparentemente enfocado en su carrera y tan celoso de su privacidad? ¿Qué puntos en común, qué chispa inesperada, habrán encontrado en sus vidas para forjar esta conexión que hoy los une? Por su parte, la Amor con su innegable carisma, su talento y su constante presencia en el ojo público siempre ha sido objeto de atención, de admiración, y a veces de especulación. Su vida personal, como la de muchas figuras públicas, ha sido pasto de rumores y conjeturas en el pasado. Pero esta vez, la sorpresa no radica en el hecho de que esté en una relación, sino en la particularidad de la pareja, en esta combinación tan insólita. La conexión entre la disciplina, el orden, el servicio, que también representa a Halil Ibrahim, y la creatividad, la espontaneidad, el espectáculo, asociados a la Amor, es sencillamente fascinante. ¿Podría tratarse de una clásica atracción de opuestos? O quizás, tras las apariencias, existen más puntos en común de los que podríamos imaginar a simple vista, hilos invisibles que los unen de una manera profunda. Las reacciones a esta confirmación no se han hecho esperar, han sido inmediatas y contundentes, tal como la noticia misma. En las redes sociales el torrente de comentarios es una mezcla cautivadora de sorpresa genuina, incredulidad palpable, y por supuesto, una oleada inmensa de deseos de felicidad para la nueva pareja. Muchos admiradores de ambos, tanto los que siguen de cerca la carrera de Halil Ibrahim como los devotos de la Amor, han expresado su alegría, mientras que otros, quizás aún procesando la novedad, se muestran desconcertados por esta unión que rompe todos los esquemas. Ya hay quienes se han lanzado a especular sobre los detalles más íntimos de su relación, cómo se conocieron, cómo lograron mantenerla en secreto durante tanto tiempo, y por supuesto, qué les depara el futuro. Es importante recordar, y quiero enfatizar esto, que si bien la confirmación es oficial, los detalles más íntimos y privados de su relación, como es lógico y deseable, siguen siendo, y deben seguir siendo, privados. Es natural sentir curiosidad, es parte de la naturaleza humana y del interés que generan las figuras públicas. Pero es fundamental, y un acto de respeto, valorar su espacio personal y su privacidad. Lo que sí podemos hacer, y lo que hacemos en este canal, es analizar las posibles implicaciones de esta noticia, reflexionar sobre lo que significa esta unión. Para muchos es un poderoso recordatorio de que el amor, en su forma más pura y sincera, puede surgir en los lugares más inesperados y entre las personas más dispares, desafiando cualquier pronóstico. Es sin duda un soplo de aire fresco, una bocanada de realidad sorprendente en un panorama mediático a menudo predecible y, a veces, repetitivo. Una de las preguntas que más resuena en la mente de todos es, ¿cómo ha sido el proceso para llegar a esta confirmación? Es muy probable que haya existido un periodo de conocimiento mutuo, de descubrimiento gradual del otro, de construcción de confianza, y sobre todo, de superación de las posibles barreras, de las diferencias iniciales que a priori parecían insalvables. La decisión de hacer pública su relación, de dar este paso, sugiere fuertemente que han llegado a un punto en el que se sienten cómodos, seguros y, lo más importante, preparados para compartir su vínculo, su amor con el mundo que los ha estado observando. Otro aspecto fascinante a considerar es cómo esta relación podría influir en sus respectivas carreras y en su proyección pública, que hasta ahora han sido tan distintas. Veremos a la Amor apoyando más de cerca la labor del oficial Halil Ibrahim, quizás acompañándolo en algún evento o acto oficial.
O tal vez, y esto sería aún más sorprendente, Halil Ibrahim incursione en algún evento social o artístico junto a Esla, abriendo una nueva faceta de su personalidad al público. El tiempo, como siempre, será el único juez y testigo, y nos dirá cómo esta unión redefine sus caminos individuales y si logran encontrar ese delicado equilibrio entre sus vidas públicas, siempre expuestas, y sus vidas privadas, que tanto valoran. Las redes sociales, y esto es innegable, han sido el escenario principal donde esta noticia ha germinado, ha crecido y finalmente ha explotado. Los seguidores de ambos, esos ojos que no descansan, han estado escudriñando cada publicación, cada historia efímera, cada comentario, en busca de pistas, de indicios, de esa pequeña verdad oculta. Y ahora, con la confirmación oficial, el debate, la conversación, la especulación, se intensifican a niveles estratosféricos. Es el poder inherente de las redes sociales, pueden ser el caldo de cultivo perfecto para los rumores, sí, pero también son, y esta es la parte positiva, el medio más directo y potente para la difusión de la verdad y para la conexión humana. Pensando en la trayectoria y la personalidad de ambos, la discreción casi monacal del oficial Halil Ibrahim contrasta radicalmente con la visibilidad y la efervescencia de Esla Amor. Sin embargo, esta aparente diferencia, esta dicotomía, podría ser precisamente uno de los factores que más los atraiga. Quizás Esla encuentre en la calma, en la estabilidad, en la fortaleza silenciosa de Halil Ibrahim, un refugio, un puerto seguro en medio de la vorágine de su mundo. Y él, a su vez, se vea cautivado por la energía desbordante, por la alegría de vivir, por la vitalidad que ella irradia. Son, claro está, solo especulaciones, hipótesis, pero nos ayudan a intentar comprender la complejidad, la maravilla y el misterio de las conexiones humanas, esas que desafían toda lógica. En resumen, la confirmación oficial de la relación entre el oficial Halil Ibrahim y Esla Amor ha sido, sin duda, un evento que ha sacudido a muchos, un acontecimiento que ha generado un torbellino de emociones y reacciones. Lo que comenzó como un murmullo, un rumor apenas audible en las vastas extensiones de las redes sociales, se ha solidificado en una noticia contundente e innegable, que ha encendido un sinfín de debates, de conversaciones y de reflexiones. Es una unión que a priori, y analizando las trayectorias superficiales, podría parecer improbable, pero que en última instancia, demuestra una y otra vez que el amor, las conexiones personales, la química entre dos seres humanos, no entienden de convencionalismos, de etiquetas ni de las expectativas preconcebidas de los demás. Hemos explorado las razones detrás de la sorpresa generalizada, la forma en que se gestó y finalmente se confirmó esta noticia, y las posibles implicaciones, tanto personales como profesionales, de esta inesperada pero fascinante pareja. Y hasta aquí llegamos hoy con este fascinante tema, con este análisis en profundidad de una noticia que ha dado mucho que hablar. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este contenido, que les haya resultado tan intrigante, tan entretenido y tan revelador como a nosotros prepararlo. Agradezco enormemente de todo corazón, que hayan dedicado su valioso tiempo a ver este vídeo, a acompañarnos en esta exploración de la vida, de las relaciones y de las sorpresas que nos depara el mundo de las figuras públicas. Me encantaría, de verdad, saber qué opinan ustedes sobre esta confirmación. ¿Les sorprendió tanto como a nosotros? ¿Qué creen que fue lo que los unió, qué hilo invisible los conectó? Déjenme sus comentarios, sus impresiones, sus preguntas en la sección de abajo. Me encanta leer sus perspectivas, sus opiniones, porque son ustedes quienes dan vida a este canal. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha aportado algo, no olviden darle a me gusta, ese pequeño gesto que tanto nos anima, compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para estar al tanto de todas nuestras próximas entregas, porque créanme, tenemos muchas más sorpresas preparadas. Gracias de nuevo por estar aquí y por ser parte de esta comunidad, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y cuídense mucho.